seguros para ti, nos teus amigos, na tua parella, na tua propia familia. En eses casos, que faz? Cando o teu tío te viola, yo dis a tua nai, yo dis a quen? Ao tío no que confiabas te viola. O primo que tanto queres. Sale mucho. Se toca. Que si el abuelo, que si el padre, el primo, el vecino, el ¿Cuál es la tío. solución? O sea, ¿cuál es la solución actualmente? Yo creo que la base de todo está en la educación, la que nosotras y nosotros intentemos adquirir y la que se nos dé. O sea, ¿por qué estamos dando esta charla? A mí, sinceramente, me da pena estar dando esta charla. Me gustaría que no hiciese falta hablar de feminismo, pero es que lo cierto es que, aún por encima, cuando se da una charla de feminismo, se oyen los típicos comentarios de ¿otra más? Otra ¿Otra muerta más? ¿Otra asesinada más? Es que la pregunta es totalmente diferente. ¿Otra asesinada más? ¿Nos vamos a ir todos por esa puerta pensando igual? Es importante ya, o sea, cambiar nuestra forma de ver las cosas y darnos cuenta de que somos nosotros. O sea, somos nosotros y nosotros los que tenemos que empezar a cambiar las cosas. Porque si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas no lo van a hacer, y nuestros nietos y nuestras nietas tampoco. Entonces, hay que intentar, pues cada uno de nosotros intentar cambiar las cosas en la medida en lo que podamos, que las cosas, o sea, están en nuestra mano. Y lo que tenemos que dejar de hacer es asimilar todo lo que nos llega socialmente. Porque el machismo actualmente funciona. Funciona, es cómodo. O sea, nosotros vivimos en una sociedad machista porque funciona bien. Vivimos en una sociedad capitalista porque funciona bien. Da dinero también. Entonces, No lo sabíais. ¿qué tenemos que hacer? ¿Asimilar que funciona bien y seguir con eso? ¿No deberíamos intentar, pues eso, imponernos, levantarnos contra eso? Revolucionarnos. Es A importante. nosotros nos gusta ir a comprar Se todo ropa hubiera y pensar que... permanecido na tradición, nunca habríamos avanzado na historia. E todo seguiría exactamente igual, mellor como nunha sociedade feudal. Acomodarse es normal, chicos. O bo de rebelarse é que sempre requiere algunha mellora. O mellor tamén empeora en algúns casos. Neste caso, pois, bueno, penso que non en absoluto. É dicir, se non houbera revolucións ao longo da historia, non poderíamos estar aquí sentadas. Non poderíamos ter os privilexios que temos en moitísimos aspectos. O feito está en moita autocrítica. Que é o que estamos facéndonos mal para que siga ben esta sociedade? Aparte nos lo implantan con cosas pequeñas como puede ser la publicidad, la educación. O sea, en el libro de historia, ¿cuántas mujeres nos hablan? ¿De cuántas mujeres te están contando su vida? Y si lo hacen es en el apartado de descubre, Exacto. explora. O sea, Saber más. mira, a mí yo tampoco estudié el voto de la mujer, en ningún momento me han nombrado a Clara Campoamor, pero es que en ningún momento. O sea, no aparece en el libro siquiera. ¿Y en lengua castellana cuántas escritoras estudiamos? Rosalía, y da gracias. Porque somos gallegos. Es que fue el primer Bolivia rosa que hubo. No había más. Bueno, Entonces, las mujeres nosotros no este escribían. año a María Teresa de Jesús nos la quitaron en la programación de... Bueno, y solo mencionar un momento que estamos en todas las redes sociales, @comandoigualdades.